Hola, 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 de nuevo aquí. Hoy pretendo comenzar a discutir un pequeño opúsculo de Nietzsche que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que tomo de este libro. Hay muchas traducciones, bueno, yo voy a tomar esta. Como apoyo voy a tomar los siguientes artículos que tengo aquí como apoyo mínimo sobre todos los puntos que trata Nietzsche en este breve opúsculo. El primer artículo que voy a considerar, aunque no lo discutiré, sino que me centraré en los argumentos, es Nietzsche, metáfora y verdad. Está en la revista Filosofía e Investigación Fenomenológica, volumen 53, perdón, número 2 de 1982, de Lawrence Hinman. El siguiente es Clases Naturales de Willard Van Orman Quine, que se encuentra en un libro que se llama Ensayos en honor de Carl Gustav Hempel, editado por Nicholas Rescher Springer, de 1969. Y el último es este artículo que escribí acá abajo, Verdad, Paradoja y Perspectivismo Nietzscheano, que se encuentra en Historia de la Filosofía. Es la revista History of Philosophy Quarterly, volumen 2, número 1, 1994, por Hales y Welshon. Estos tienen un libro que trata sobre ese tema que tratan en este artículo, pero más extenso. Voy por lo pronto a borrar esto de aquí. Voy a reiterar algo que ya dije al principio, pero lo reitero para que quede claro. A veces cuando vemos la bibliografía pensamos que quizá nos estemos yendo por otro lado y estemos olvidando aquello de lo que queremos hablar. No, queremos hablar de un opúsculo que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, del señor Friedrich Nietzsche. En este artículo vamos a necesitar para discutirlo algunos elementos formales mínimos. Vamos a introducir lo que se conoce como relación de equivalencia. Relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Una relación de equivalencia se va a definir axiomáticamente con tres propiedades fundamentales. Una relación de equivalencia es reflexiva, transitiva y simétrica. Seguramente todo esto se los enseñan a los filósofos cuando están en la escuela. Entonces, vamos a explicar ahora qué son estas tres propiedades: reflexividad, simetría y transitividad. Vamos a suponer que es una relación diádica. Vamos a utilizar lo que se llama una relación diádica. Diádica significa que vale para dos objetos. Nosotros decimos que el objeto A está relacionado con el objeto B y utilizaré este signo. Aquí lo pongo, este signito. ¿Qué significa que sea una relación reflexiva? Que sea una relación reflexiva significa que vale para el propio, que para cualquiera de los objetos vale para el mismo objeto. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que si vale así a B, entonces B también está relacionado con A. Esto es que sea simétrica. ¿Y qué significa que sea transitiva? Significa que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Esto es lo que significa que sea transitiva. ¿Por qué es importante esta relación de transitividad, esta relación de equivalencia? Porque la relación de equivalencia nos permite clasificar. Clasificar es uno de los elementos fundamentales de toda metodología científica y uno de los elementos también básicos para construir nuestro conocimiento, dirá Quine en su artículo Clases Naturales, por inducción. Clasificar, si nosotros tenemos un conjunto D, nosotros podemos clasificarlo introduciéndole una relación de equivalencia. Esta notación es típica de teoría de conjuntos. Decimos el conjunto D partido por la relación de equivalencia, que es lo que se llama el conjunto de las clases cociente. Este conjunto lo voy a escribir aquí para que vean de qué trata.
el conjunto D partido por la relación de equivalencia sería más o menos igual a la unión de todos sus subconjuntos. Vamos a ponerlo aquí, donde O es un subconjunto de D. Esta es la clase de equivalencia, parte al conjunto en clases de equivalencia, y esas clases de equivalencia pues son subconjuntos, pero no, bueno, no los que vienen de digámoslo así, la partición del conjunto, una partición que surgiría de tomar la potencia del conjunto, no, sino que la relación lo clasifica, lo escribo nuevamente en clases. Aquí voy a poner esto, unión de las clases clasificadas bajo A, bajo la relación de equivalencia. Entonces, esta es una clase de clases y estas, pues, así lo pongo, son las clases de las que consta. ¿Por qué es importante una relación de equivalencia? Bueno, pues porque la relación de equivalencia nos permite clasificar y es lo fundamental. Aquí también pueden ver más en este libro. A muchos no les gusta el libro de Molinés y Diez, pero a mí sí se me hace bien sobre la relación de clasificación. Bien, ¿por qué es importante la relación de clasificación? ¿A qué resulta importante cuando hablamos de Nietzsche? Sobre todo cuando hablamos de Nietzsche, que no... Nietzsche es un filósofo que no habla de matemáticas. Bien, aquí les quiero leer lo que es la definición de metáfora que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Una metáfora es la traslación del sentido recto de una voz a otra figurada en virtud de una comparación tácita. Comparación. Una metáfora surge de una comparación. Sin embargo, aquí debemos de hacer una precisión. Cuando nosotros utilizamos o construimos una teoría, los conceptos comparativos son conceptos de mayor o menor. Mayor, menor, mayor color. A es mayor que B en tamaño. A tiene mayor color, más color rojo que B, etcétera. Son conceptos comparativos. A eso no se refiere la academia, sino que más bien por comparación, lo que quiere decir es similaridad. Metáfora, una metáfora es la construcción de similaridades, algo bueno que hacemos todos los días. No voy a dar ejemplos porque ahora lo vamos a discutir y va a quedar más claro cuando lo vayamos discutiendo. Para construir metáforas necesitamos construir similaridades entre cosas que son de origen distinto. Aquí lo voy a poner. Cosas distintas se comparan para buscar similaridades en ellas, para buscar similaridades. Y construir metáforas. Nosotros tenemos cosas diferentes y tratamos de encontrarles cosas que sean similares. Por ejemplo, ¿qué hay de similar entre un lobo? Vamos a poner un ejemplo, bueno, y un hombre. ¿Cuáles son las metáforas que podemos construir entre un hombre y un lobo? El hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere esto decir? Que el hombre hacia el hombre mismo es tan feroz como el lobo hacia los hombres. Los hombres entre sí se matan, se muerden. Esa es la similaridad que estamos buscando. Esa es la metáfora. Como pueden ver, una metáfora consiste de buscar similaridades. ¿Qué nos dice Nietzsche? ¿De qué se trata sobre verdad y mentira en sentido extramoral? En este libro, Nietzsche trata de decirnos que la verdad, y lo dice así, y hay que entenderlo, la verdad, ¿qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones,
de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen. Eso nos dice, pero ¿qué quiere decir realmente? Vamos a tratar de reconstruirlo. Mucho de lo que diré viene en las referencias que ya dije, sobre todo cuando hablemos de las clases naturales. Nietzsche, en cierta forma, niega que existan eso que se llama clases naturales. Para él, todas las clases son artificiales, la formación de clases. ¿Cómo se forman las clases? Bueno, pues a través de las relaciones de similaridad. Buscamos similaridades entre los objetos y con eso construimos una clase o un concepto. ¿Qué nos dice Nietzsche? Pensemos un poco, esto lo dice en la página 353 de esta referencia. ¿Qué nos dice Nietzsche? Nos dice en la página 353 de su Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Pensemos un poco más sobre todo en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en cuanto que justamente no ha de servirle a la vivencia originaria, única y por completo individualizada. Esto es importante. Vivencia originaria, única, individualizada. La experiencia originaria, única, individualizada, gracias a la cual se generó, por ejemplo, de recuerdo, sino que tiene que ser apropiada al mismo tiempo para innumerables vivencias más o menos similares, esto es, nunca idénticas hablando con rigor, pues ha de ser apropiada para casos claramente diferentes. Todo concepto se genera igualando lo no igual. Vamos a explicar qué quiere decir esto. Tengamos presente que él habla de una vivencia originaria única individualizada. Vamos a hablar del lenguaje. Lenguaje. Nietzsche lo va a dividir en lenguaje metafórico, al que le voy a llamar lenguaje F, lenguaje M, lenguaje metafórico, y por supuesto lenguaje literal, al que le voy a llamar simplemente LL. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje metafórico y el lenguaje literal? Vamos a suponer que es posible hacer esta división en el lenguaje y que podemos formar dos clases, la clase del lenguaje metafórico y la clase del lenguaje literal. Vamos a tratar de definir estas clases. Eso es lo que hace un filósofo. Ese es el negocio de la filosofía. Ya vimos que es una metáfora. La metáfora se forma con la relación de similaridad. Toda metáfora es una clasificación de objetos. Dado un conjunto de objetos, nosotros lo clasificamos, es decir, encontramos sus similaridades, digamos el mundo. Imaginémonos que podemos formar ese conjunto inimaginable que es el mundo y que en él queremos clasificar los objetos. Vamos a formar conceptos, es decir, metáforas, es lo que nos está diciendo Nietzsche. Los conceptos son metáforas. ¿Por qué? Porque los conceptos se forman a partir de la idea de similaridad. Nosotros, pues, clasificamos el mundo introduciendo relaciones de similaridad entre vivencias únicas, y aquí es donde vamos a lo que es literal. Literal. ¿Qué entendemos por literal? Literal es el lenguaje, la palabra que está en total correspondencia con la vivencia o experiencia, vivencia única, irrepetible, singular. Singular. La palabra debe nombrar lo singular, la experiencia singular. Entonces ya tenemos una idea más o menos de lo que nos quiere decir el señor Nietzsche. El lenguaje literal es el lenguaje de lo singular. El lenguaje metafórico es el lenguaje de lo no singular, de lo similar. Lo similar. Solo el lenguaje de lo literal puede dar origen
a un concepto de verdad por correspondencia, sería lo que nos dice Nietzsche. Solamente el lenguaje de lo literal, el lenguaje de lo singular, podría estar en perfecto acuerdo con la experiencia, porque toda experiencia es singular, debemos de tener eso en cuenta. Cualquier experiencia que tenemos, cualquier vivencia a la que estamos expuestos, cualquier cosa que vemos la vemos una sola vez, cualquier disposición de objetos cambia, existe el tiempo, flujo temporal. Nietzsche tiene una ontología móvil. Nunca se repiten las cosas, los objetos, las experiencias, los objetos que vemos y la disposición en la que están solamente aparecen una vez ante nosotros, la vez que los experimentamos. ¿Por qué? Porque hay un flujo temporal, hay una ontología móvil. La base, pues, ontológica de lo que él dice está en esto, pero aún con esto, uno podría pensar, podemos imaginarnos un lenguaje en el que cada experiencia tenga una y solamente una representación. ¿Qué tipo de lenguaje sería ese? Un lenguaje que no podríamos hablar y que no serviría para la comunicación, porque nunca estaríamos hablando, nunca estaríamos hablando nadie, estaríamos hablando de lo mismo, estaríamos hablando siempre de algo único e irrepetible que señalaríamos, por ejemplo, vamos a suponer que podemos decir que esta es la vivencia A al tiempo 1. Luego tenemos la vivencia A al tiempo 2. Están distinguidas por el tiempo, por lo tanto no son la misma. Luego la 3. Sin embargo, cualquier otro, desde la perspectiva particular que tiene, va a tener la vivencia esta, B, aunque sean al mismo, digamos que estuvieran en el mismo flujo de tiempo ambos sujetos, uno estaría hablando de esto y otro estaría hablando de esto. Por lo tanto, estarían hablando de cosas diferentes porque sus lenguajes no tendrían palabras que se repitan. ¿Qué tipo de gramática tendría un lenguaje que no se repite nunca? Bueno, el único lenguaje que no se repite nunca es el lenguaje de los números, aunque es muy difícil comunicarse con él y supongo que los seguidores de Nietzsche no tienen ganas de aprender matemáticas para generar lenguajes infinitos, como los que hablarían los ángeles. Los lenguajes formales pueden ser infinitos y de dos tipos de infinito, infinito numerable e infinito no numerable, pero bueno, no estamos hablando de eso. Los lenguajes artificiales, los lenguajes, pues son lenguajes que generalmente no sirven para la comunicación más que entre quienes dicen que los entienden. Bien, entonces, eso es el primer argumento que tiene Nietzsche. Los conceptos son metáforas y son metáforas porque sencillamente siempre están comparando una experiencia con otra y buscando similaridades. Y todas esas clasificaciones, aquí viene otra. Primero, conceptos son metáforas. Segundo, son clases arbitrarias. Los conceptos son metáforas y se forman de manera arbitraria, es decir, similaridades que son arbitrarias. Hay algo que siempre me va a resultar muy, muy interesante y lo voy a poner ahora porque es cuando es importante, clases arbitrarias, es decir, clases artificiales formadas de una manera, pues caprichosa por los seres humanos. Vamos a ver este ejemplo. Dice así, la ciencia, está en la página 357 del opúsculo que ya he dicho. La ciencia tendrá que cavar eternamente con éxito en estos pozos y todo lo que encuentre estará en concordancia y no se contradirá. ¿Qué poco se parece esto a un producto de la fantasía? Pues si lo fuese, tendría que dar lugar a que se adivinase en alguna parte la apariencia y la irrealidad. Aquí Nietzsche está mencionando algo que aparece ya en su época en un tratado. Yo aquí tengo el de Venn, los principios de la lógica inductiva de Venn, pero aparece aquí, viene una discusión con John Stuart Mill en su lógica de Stuart Mill sobre lo que ellos llaman clases naturales. El artículo que cité de Quine es una buena referencia para las clases naturales desde la perspectiva moderna. Aquí en el libro de Venn,
los principios de la lógica inductiva, me pregunto cuántos lectores de Nietzsche habrán leído los principios de la lógica inductiva de Venn o siquiera sabrán de su existencia. Muchos de los seguidores de Nietzsche solamente son repetidores que no saben lo que están diciendo. Bien, en la parte de clasificación, en la página 334 del capítulo 13, Venn hace una discusión sobre las clases naturales. ¿Qué son las clases naturales? Las clases naturales para Stuart Mill son lo que está aquí describiendo Nietzsche. Si avanzamos en la ciencia, pues la ciencia nos demostrará, encontrará relaciones invariables entre las cosas que no tendrán nada que ver con la similaridad, sino con la naturaleza misma de esas cosas que está describiendo. Entonces, nosotros podremos formar conceptos, los conceptos científicos, que van a ser conceptos no arbitrarios y por lo tanto no metafóricos. Entonces tiene que Nietzsche hacer a un lado la posibilidad de la formación de clases naturales. Todas las clases para él deben ser arbitrarias. ¿Pueden los seguidores de Nietzsche hablarnos sobre las clases naturales y decir cuáles son los argumentos? Bueno, vamos a leer el argumento de Nietzsche. Dice así: contra esto, sin embargo, cabría objetar lo siguiente, contra las clases naturales. Si nosotros tuviéramos una sensación sensorial que para cada caso fuese de especie diferente, si nosotros mismos percibiésemos unas veces como un pájaro, otras como un gusano y otras como una planta, o si el mismo estímulo uno de nosotros lo viese como rojo, otro lo viese como azul, e incluso un tercero lo escuchase como sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente la concebiría como una construcción altamente subjetiva. Así pues, ¿qué es para nosotros en suma una ley de la naturaleza? No nos es conocida en sí, sino solamente en sus efectos, es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza, que a su vez solo nos son conocidas como relaciones. Bien, el argumento de Nietzsche es débil. Si ustedes leen el artículo de Quine, Quine va precisamente a defender la idea de las clases naturales. Esta es una discusión filosófica contemporánea. Dudo mucho que los seguidores de Nietzsche estén al tanto de la filosofía contemporánea, ya que muchos de ellos prefieren hablar siempre de problemas de hace 10,000 años. Están preocupados por la arqué, están preocupados por la filosofía de Pitágoras, no por la filosofía contemporánea, eso dicen muchos de ellos. Bien, vamos al argumento de Quine de las clases naturales. Nietzsche dice, si percibiéramos como gusanos, si percibiéramos como plantas, si tuviéramos los sentidos de otros animales, evidentemente nuestra percepción del mundo cambiaría y las regularidades que creemos percibir no serían tales. Bien, resulta que esto se puede contradecir muy fácilmente recordando que es precisamente la ciencia unir en contra de nuestras percepciones naturales, de las percepciones de nuestros sentidos. Y el ejemplo de Quine es, muy bueno en ese sentido, ya que Quine nos habla de los colores. Los colores son algo que nos sirve muy bien como animales en la evolución, pero muy mal para la construcción de la ciencia. Los conceptos que se construyen en la ciencia no tienen nada que ver con nuestros sentidos inmediatos, sino con aquellos instrumentos que construimos para percibir de otra manera, para percibir de una manera más objetiva. Esto quiere decir que, aunque Nietzsche diría el telescopio es simplemente la vista aumentada, sí, lo es, pero, por ejemplo, el sonar ya es la percepción de un murciélago, por decir algo. Ya cuando utilizamos un sonar para guiarnos, ya estamos utilizando la percepción de un murciélago. ¿Dónde queda entonces el argumento de Nietzsche? Bueno, hecho trizas, hecho anicos. Las clases naturales se pueden construir con ayuda de los conceptos científicos que no se construyen con nuestros sentidos. Nietzsche tendría que ir directamente contra las teorías de las que se derivan esas clasificaciones de la ciencia que nosotros llamamos naturales. Y esas teorías, si bien están fundadas en la experiencia, también están fundadas en el raciocinio. Y todos los seres racionales serían capaces de comprenderla. Si la abeja fuese racional, comprendería los principios de la propagación electromagnética, expresados matemáticamente y pueden ser expresados en cualquier sistema, porque son regularidades naturales que no tienen que ver directamente con nuestros sentidos. Seguiremos con este tema.